¿Cómo estás, Liz? Y esta semana empieza con las reacciones al nuevo golpe que le da la Corte Constitucional a las intenciones del gobierno en sus decretos ley. Por eso vamos a conversar con el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, para hablar de ese tema y otros que tienen que ver con la gestión del gobierno. Él va a estar con nosotros más adelante. También nos va a acompañar Patricia Estupiñán, ella es periodista y politóloga, directora editorial de Vistazo. Vamos a analizar también lo que pasa en este gobierno, esta reacción de la Corte Constitucional, pero también la contienda electoral cuando estamos ya a 20 días de ir a las urnas. Bien, esa es la agenda para hoy. Vamos, Liz y amigos, a empezar con las noticias. Lo hacemos contándoles que se registró una balacera en la avenida Malecón, en el centro de Guayaquil. Un hombre fue asesinado en un parqueadero de carros, al igual que un motorizado que circulaba por la zona, quien fue alcanzado por balas perdidas. Además, varias personas resultaron heridas. Personal del Cuerpo de Bomberos acudió con 3 ambulancias y paramédicos para asistir a los heridos. En videos que se viralizaron en redes sociales se ven a personas paseando en el malecón cuando se escuchan varias detonaciones de armas de fuego. Muchos se lanzaron al piso, otros empezaron a correr para ponerse a buen recaudo. Además, otros hechos violentos se reportaron este fin de semana en la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil, por ejemplo, dejando 7 personas asesinadas y 6 heridos. Entre los fallecidos hay una niña de 9 años que fue alcanzada por 3 balas perdidas. En medio de las coberturas, un equipo de noticias fue atacado por disparos por una banda delictiva que opera en esa zona. Ellos afortunadamente resultaron ilesos. Además, en otro punto de la ciudad, sujetos asesinaron a 2 hombres que se encontraban conversando en un parque ubicado en la 17 y la P, en el suburbio de Guayaquil. Los criminales propinaron alrededor de 12 disparos en contra de las víctimas. En el momento que los gatilleros escapaban en un carro, atropellaron a un adulto mayor que perdió la vida. La policía investiga el suceso que dejó 3 personas muertas. Y tras la denuncia del gobierno colombiano sobre la supuesta incursión de militares ecuatorianos, el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció. Las autoridades afirmaron que Ecuador actualmente mantiene diálogos con el vecino país y que en ese operativo se habían incautado 20 kilos de cocaína. Se trata de una noticia que puso en tensión a ambas naciones. Esto luego de que la Cancillería de Colombia advirtió mediante este comunicado sobre la presencia de miembros de las fuerzas militares del Ecuador en ese territorio. Específicamente señala que fue en el resguardo Yarinal de San Marcelino, ubicado en las proximidades del municipio de San Miguel, en el departamento de Putumayo. Más adelante se afirma que de inmediato se activaron los canales diplomáticos entre ambas naciones. Un día después de esta denuncia de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador se pronunció. Reconoció la existencia de un operativo antidrogas realizado por las fuerzas del ejército ecuatoriano en el sector fronterizo de La Hormiga, perteneciente a la norteña provincia de Sucumbíos, que limita con el departamento colombiano del Putumayo. Y aquí también afirma que se mantienen conversaciones cordiales con las autoridades colombianas. Pero en este comunicado no se especifica si efectivamente el contingente militar traspasó la línea divisoria entre ambas naciones. De lo que se verificó son 5 hectáreas, aproximadamente 10.000 plantas, pero como digo, esto fue una operación en apoyo a Fuerzas Armadas. Quien inició y quien verificó de manera inicial este tipo de plantaciones lo realizó Fuerzas Armadas previamente. Según la información de las autoridades, en el operativo se habrían incautado 20 kilos de clorhidrato de cocaína. La denuncia se da días después de que Ecuador y Colombia firmaron un acuerdo para combatir en la frontera el narcotráfico, contrabando, lavado de activos, migración irregular y minería ilegal. Este fin de semana, elementos de Fuerzas Armadas continuaron con la intervención en la penitenciaría del Litoral. Las celdas y los reos fueron registrados tras largas horas de ejecución. Los militares encontraron más armas y municiones. Son 1.500 militares conformados en grupos tácticos que realizan los operativos con la utilización de 10 tanquetas que tomaron el control del penal. En medio de las incursiones, los reos no facilitaron las llaves de ciertas celdas y las puertas fueron derribadas con explosivos para poder ingresar.
En el pabellón 3, comandado por los Águilas, desde el viernes hasta este domingo se logró derribar y desmontar 6 garitas elevadas construidas de forma estratégica. Se encontraron municiones y fusiles encalentados debajo de la cama de cemento. Se incautó además cerca de 30.000 municiones de varios calibres, 23 pistolas, 4 revólveres, 172 teléfonos celulares y 10 satelitales, 4 fusiles de largo alcance con mira teleobjetiva, 19 granadas, chalecos antibalas y más de 6.000 dosis de cocaína y marihuana. Bajo un fuerte resguardo policial, Giancarlos Arias Martínez, el único detenido por el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y la futbolista Ariana Chancay, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. Arias Martínez, de nacionalidad venezolana, fue trasladado en un avión de la policía desde el aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Acompañaron 6 policías de inteligencia y otros 5 de unidades tácticas hasta aeropolicial, y bajo custodia lo llevaron a la cárcel La Roca para que cumpla la orden de prisión preventiva en ese centro penitenciario, mientras se determina su culpabilidad en el crimen. Las autoridades señalaron que con él se extremaron las medidas de seguridad por ser considerado pieza clave en la investigación del delito, por ende permanecerá solo en una celda. El extranjero sospechoso fue capturado tras una persecución en medio de un tiroteo. Sus cómplices lo abandonaron en la camioneta negra que fue utilizada para asesinar al alcalde de Manta, vehículo que además está reportado como robado en Guayaquil. Siete de la mañana con 8 minutos, la Gobernación de Los Ríos informa que esta madrugada se registró un atentado en la vivienda de la gobernadora de la provincia, Connie Jiménez. Jiménez, luego de haber participado en un operativo de control preventivo en el cantón Ventanas para hacer cumplir el toque de queda, se dirigió hasta su casa, donde llegaron 4 ciudadanos en 2 motocicletas, quienes dispararon con dirección a los dormitorios. La autoridad y su familia se encuentran bien. El caso será puesto en conocimiento de la Fiscalía para que se inicien las investigaciones correspondientes. En medio del dolor de amigos y familiares se realizó el sepelio del cabo Cristian Enríquez. La Policía Nacional despidió a su compañero con los respectivos honores. Todos piden justicia por esta muerte violenta que deja a 2 menores de edad en la orfandad. Cientos de personas llegaron al barrio La Merced en la parte sur del cantón Pujilí para dar el último adiós al cabo Cristian Enríquez, quien recibió los honores por parte de sus compañeros de la Policía Nacional. Falta un ángel para completar el coro de los ángeles arriba en el cielo. Y allá se va mi hijo, tranquilo, y yo me quedo con el corazón destrozado como toda madre. 2 menores de edad quedan en orfandad. Amigos y familiares piden justicia por la partida del uniformado. Justicia es lo que se pide hoy en día, ¿no? Ante toda esta ola de criminalidad que existe en el Ecuador. Hoy le han arrebatado la vida a un padre de familia. Las autoridades del cantón Pujilí se encuentran preocupados por el grado de inseguridad que envuelve al país, al tiempo que se solidarizan con las familias que pierden a su ser querido de manera violenta. El cuerpo del uniformado fue sepultado en el cementerio municipal del cantón Pujilí. 7:10 de la mañana, momento de irnos a nuestra primera pausa, Milton y amigos. Regresamos con más noticias. Más noticias: las elecciones presidenciales y legislativas 2023, además de las consultas populares nacional sobre el Yasuní y de Quito sobre el Chocó Andino, contarán con 1.500 observadores, incluyendo una misión de 75 a 80 delegados de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Diana Tamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, informó sobre los avances en la preparación de los comicios del 20 de agosto y lo hizo previo al inicio de un simulacro nacional. El primer simulacro nacional de estas elecciones anticipadas se realizó a 23 días de los comicios en 24 recintos electorales emblemáticos del país, 1 por cada provincia. Además, se simuló el funcionamiento de las juntas receptoras del voto en sus 4 fases: instalación, sufragio, escrutinio y embalaje. Diana Tamaín informó que la distribución de los paquetes electorales comenzará el 6 de agosto en lugar del 2, como se había previsto inicialmente.
Además, hoy el CNE fijará la nueva fecha de inicio de la campaña electoral para los candidatos a asambleístas nacionales, una vez que las 9 listas que se presentaron para esa dignidad de elección popular fueron calificadas y quedaron en firme. El 13 de agosto, los candidatos presidenciales deberán participar de forma obligatoria en el debate organizado por el CNE. Esta vez habrá una nueva dinámica. Los moderadores podrán interrumpir para pedir al candidato que responda a lo especificado en las preguntas. Además, se busca más interacción entre los candidatos. Después de las críticas que recibió el debate presidencial de 2021, el Consejo Nacional Electoral y el Comité de Debates acordaron modificar las reglas y se emitió un nuevo manual que establece todos los detalles del evento. El debate se realizará el 13 de agosto, es decir, una semana antes del sufragio. Arrancará a las 19 horas y tendrá una duración de 3 horas. En ese tiempo habrá 5 bloques temáticos: seguridad, régimen económico, política social, democracia y sostenibilidad. Esos ejes pues fueron el resultado de una encuesta a nivel nacional, del aporte de diferentes gremios, periodistas, entre otros, activistas y la juventud. Para cada bloque habrá 4 preguntas. Por lo tanto, 2 candidatos responderán la misma interrogante. Cada candidato tendrá 1 minuto para contestar. Al finalizar, deberá escoger del ánfora que se colocará al lado derecho de cada aspirante un sobre que contendrá el nombre del contrincante, quien lo replicará durante 15 segundos. El candidato tendrá 45 segundos para responder y finalmente elegirá otro sobre con el nombre de otro postulante que le realizará una contrarréplica o pregunta complementaria. Otro de los cambios es que los moderadores podrán interrumpir al candidato si no contesta la pregunta realizada. Primero harán un llamado de atención y luego lo silenciarán. Y ese tiempo que pierda entre que le silencien y entre que le inviten a contestar la pregunta, pues no es recuperado. El quinto bloque tendrá otra dinámica. Va a estar a cargo de los moderadores. El comité de debates deberá entregar las preguntas al CNE 15 días antes del evento.